¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con esta segunda parte de mi experiencia, en esta parte voy a contar cuáles eran los principales problemas que afrontaba el equipo, cuáles eran esas necesidades que, como lo mencioné anteriormente, si no se resolvían, hacían que simplemente el proyecto no fuera viable. Y era un adiós a la competencia y un adiós al viaje. Pero también voy a contar cuáles eran las fortalezas con las que contaba el equipo. Y en el siguiente video, que va a ser la tercera y última parte, estaré contando todo acerca del viaje a la NASA. Bueno, continuando con el video, quiero comentar algunas características del rover que diseñamos. Lo voy a comentar a grandes rasgos. Me gustaría hacerlo detalle a detalle, pero como el HERC es una competencia donde participan universidades del mundo y varias están en Sudamérica, no sería muy justo que algún equipo quisiera copiar el diseño de Tarsis y usarlo en una competencia futura. Por ello, mencionaré el diseño del rover a grandes rasgos. El rover construido medía más de 2 metros de largo y debía entrar en una caja cúbica de 1.5 metros de lado. Entonces era lógico que teníamos que diseñar y construir un rover plegable. Quiere decir, uno que de 2 metros y tanto se pueda reducir a 1 metro y tanto. Y podía diseñarse de la forma en la que el equipo quisiera. Podía hacer un rover que se doble, uno en el que su cuerpo se divide en dos y entre uno dentro del otro, o también uno de tipo acordeón. En cualquiera de las formas, el responsable de hacer que el rover se pliegue era el chasis. En competencias anteriores ya se había usado el diseño tipo doblez. Nosotros buscábamos un diseño diferenciador. Es por ello que optamos por el del cuerpo partido, en donde una de las partes se introducía dentro de la otra para reducir su longitud. Sin embargo, con ese diseño se nos complicó bastante porque pese a reducir la longitud, no llegaba a entrar en la caja cúbica. Es por ello que después de semanas e incluso un par de meses, el director de mecánica propuso el diseño tipo acordeón, en donde el chasis se expandía y reducía la longitud del rover, logrando entrar en los 1.5 metros de lado que tenía la caja cúbica, que era un requisito fundamental de la NASA. La parte delantera y trasera del chasis, en donde se sentarían los pilotos, tenían forma trapezoidal y con ese diseño de por sí ya era bastante resistente. Quiero mencionar que cuando se terminó el diseño del chasis, prácticamente en la subárea solo me encontraba yo, ya que mis compañeros con el pasar del tiempo dejaron de asistir a las reuniones y pues los sacaron del equipo. Eso también pasó con el compañero que ascendió a director de chasis, que lo comenté en el video anterior, y con varios miembros del equipo. En cierto punto, en las demás subáreas, solo quedaron los directores. Bueno, solo quedaron algunos directores, ya que hubieron algunos otros, como el director de diseño, que dejaron el puesto. Eh, Llegando ya casi a la recta final, hasta incluso el director de mecánica dejó el puesto. Para que hayan salido del proyecto, cada uno debe haber tenido sus propias razones. Algunos tal vez por la emoción del momento, algunos otros tal vez por la responsabilidad. Cada uno ha tenido sus razones. Cada vez había menos gente en el equipo. Es por ello que los directores de dirección, suspensión y transmisión, ruedas, tuvieron prácticamente que ser ellos mismos los que diseñaron estas partes del rover. Por ejemplo, en la transmisión estaban los engranajes y el diferencial en la parte delantera. La suspensión estaban los amortiguadores. La dirección contaba los cardanes y el timón que direccionaba el rover. Y las ruedas, bueno,
Para las ruedas, la NASA tenía como un requisito que las ruedas no tuvieran material de caucho, o sea que no podían ser ruedas como las ruedas de los carros, las ruedas de las bicicletas, por ejemplo. Así que por lo que se optó fue por hacer impresión 3D que simulara una especie de caucho y atornillarlo en la parte externa de las ruedas de aluminio, eh, para que pudiera haber fricción entre las ruedas y los diferentes tipos de suelos de la competencia, ya sea arenoso, arcilloso, de piedras que tuvieran grietas, entre otros. En el Multitask Tool no hubo mucho inconveniente y de hecho fue lo primero que se terminó de diseñar en el equipo. Y como han podido revisar en el handbook que dejé adjunto en la descripción del video anterior, el multitask es la herramienta que se usaba para realizar 5 tareas en la competencia. Y como tal, también menciono que los pilotos con el rover debían de pasar 10 obstáculos. Entonces los pilotos tenían que hacer 5 tareas y tenían que pasar 10 obstáculos. Bueno, ya mencioné una de las necesidades o problemas del equipo, que era que los miembros, que los integrantes se iban desanimando e iban dejando el proyecto. Eso hacía que, bueno, faltara mano para poder completar y culminar el diseño. Es por ello que el tiempo de entrega del diseño del rover se duplicó. De 2 pasó a 4 meses y hasta un poco más. Sin embargo, ese no era el principal problema o la principal necesidad que tenía el equipo. El principal problema y necesidad del equipo era que no había financiamiento. Sin financiamiento, ¿qué cosas no se podían hacer? No había para comprar materiales para el vehículo. No se podía manufacturar el vehículo. No se podían realizar tantas actividades STEM que queríamos para poder tener el premio STEM. Y sin estas actividades tampoco había tanta publicidad para ganar el otro premio que daba la NASA por la publicidad. Entonces, como vemos, sin financiamiento, simplemente el proyecto no era viable. Simplemente no se podía realizar el viaje. Ese era el principal problema, la principal necesidad que se debía atacar. Porque si no se solucionaba eso, simplemente lo demás iba a ser en vano y no iba a haber viaje para competir en la NASA. Entonces empecé a ver cómo podía hacer para solucionar ese problema, ya sea total o parcialmente, ya que la directiva por su parte también estaba buscando formas de recaudar el financiamiento. En ese entonces yo ya había hecho mis prácticas pre y me encontraba trabajando en una empresa metalmecánica. Por su parte, la directiva consiguió el apoyo de una empresa metalmecánica en el distrito de Ate, que nos brindó materiales y nos brindó sus instalaciones para poder realizar la manufactura del rover. Ya para ese entonces era enero y estábamos a 3 meses de realizarse la competencia. La verdad que estábamos bastante atrasados y recién estábamos empezando a comprar los materiales y a manufacturar el vehículo. Todavía faltaba financiamiento tanto para seguir comprando materiales como para trasladar las piezas del rover a Estados Unidos. Entonces, lo que hice fue contactar y conversar con los dueños de las empresas donde había y estaba trabajando para poder crear alianzas estratégicas en donde tanto la empresa como el equipo salieran beneficiados. El equipo con el financiamiento y la empresa con la buena publicidad de haber apoyado a un equipo universitario representando al Perú en una competencia internacional organizada por la NASA. De las 2 empresas con las que conversé, una aceptó la alianza y con ello se pudieron seguir cubriendo más necesidades que tenía el equipo. Considero que entre todo lo que pude aportar al equipo, ese fue mi principal aporte, ya que ayudé a solucionar parte del problema principal y a seguir haciendo que el proyecto sea viable. Claro está que aún seguía faltando apoyo, es por ello que parte del equipo fue y se presentó al programa
HH a seguir solicitando apoyo con el financiamiento y de hecho ese video lo pueden encontrar en el siguiente enlace. Ahora, cuando llegó el momento en el que la directiva se reunió para decidir quiénes viajaban a las instalaciones de la NASA por sus aportes, por sus contribuciones y por lo que podían seguir contribuyendo, yo estaba esperando su decisión. Cuando terminó su reunión y llamé al director general, él me dijo que no iba a ir. Eso fue como una patada para mí, porque pese a haber ayudado a solucionar el problema principal que tenía el equipo, no me estaban considerando para viajar. Y pese a que no estaba de acuerdo y le mencioné que no estaban siendo justos con la decisión, no reaccioné de mala manera y decidí dar un paso al costado. Pasaron unas semanas y cada vez estaba más cerca la fecha de la competencia, hasta que un día el director general me llamó y me dijo que la empresa con la que yo creé la alianza no les concretaba el financiamiento. Es ahí en donde vi la oportunidad de asegurar mi lugar en el viaje. Contacté al dueño de la empresa, conversé con él para ver qué cosa era lo que estaba pasando y después de conversar de ello, le comenté lo que el equipo había decidido para conmigo y me respaldó. Entonces, la condición para que el dueño financiara el proyecto fue que yo viajara junto al equipo. Y así fue. Con ello establecido, volví al equipo, empecé a ayudar en la manufactura del rover, porque bueno, el diseño ya había concluido, faltaba en ese entonces menos de un mes para la competencia y aún no teníamos nuestras visas a Estados Unidos. Por suerte tenía mi pasaporte vigente. Sacamos cita de emergencia con el equipo y fuimos a la embajada de Estados Unidos a tramitar la visa. Por suerte nos aprobaron a todos. Y fue así que faltando una semana y media para la competencia, compramos nuestros pasajes a Estados Unidos y realicé una de las mejores experiencias de mi vida. ¿En qué lugar estuvimos? ¿Cómo nos movilizamos? ¿A qué instalaciones de la NASA fuimos? ¿Y cómo son esas instalaciones? Y todo lo relacionado a esta travesía que pude realizar y que me trajo bastante aprendizaje, lo voy a estar contando en la tercera y última parte de toda esta experiencia, en el siguiente video. Si te gustó, te invito a que puedas compartir el video y te suscribas. Estoy seguro que a alguien le va a poder servir esta experiencia. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver. Hasta luego.